veces también estoy aquí traduciendo. And there's times that I'm up here as well translating. Pero ahora me tocó traer la palabra. But today I have the privilege to bring the word. Y el tema de esta mañana que me tocó traer es la vida nueva en el Espíritu. And the theme I have this morning is a new life with the Spirit. Y antes de empezar, hermanos, quería comentar acerca de lo que la hermana Mónica predicó un poquito la semana pasada. And before we start, I want to speak a little bit of what our sister last week preached. Entonces, la semana pasada la hermana Mónica nos trajo una prédica acerca de qué es ser un discípulo. And last week she brought us a preaching of what is it to be a disciple. Y nos explicó que ser un discípulo y ser un seguidor son completamente diferentes. And she explained to being a disciple and being a follower of Christ is two different things. Entonces yo ahora voy a estar hablando de cómo se vive la nueva vida en el Espíritu. And today I'm going to speak on how to live a new life in the Spirit. Y si gustan acompañarme, por favor, vamos a estar leyendo Gálatas 5:13 al 26. We're going to be reading the book of Galatians 5:13 to verse 16. Hasta el 26. To 26. Y cuando esté lista, si gusta darme un amén para poder empezar. And when you're ready, you may indicate with an amen, so I may start. Y voy a estar leyendo de la traducción Reina Valera 1960. Okay. Entonces, Gálatas 5:13 al 26 dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servir por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consuméis unos a otros. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se ponen entre sí para que no hagas lo que quieras. Pero si eres guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonezco, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Galatians 5, verses 13 and 26 says, you, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. 14. For the entire law is fulfilled in keeping this one commandment: love your neighbor as yourself. If you bite and devour each other, watch out, or you will be destroyed by each other. 16. So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. But you are led by the Spirit. You are not under the law. The acts of the flesh are obviously sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissension, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Those who belong to Christ just have crucified the flesh with its passions and desires. 25. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. 26. Let us not become conceited, provoking, and envying each other. Entonces, hermanos, si gustan quedarse en este pasaje, vamos a estar haciendo referencia básicamente a este pasaje que acabamos de leer. So let us keep this passage open. We're going to keep referencing things from this passage. Y un poco de contexto y historia acerca del libro de Gálatas. So a little bit of context of the book of Galatians. Como ustedes saben, el apóstol Pablo fue el escritor de la mayoría del Nuevo Testamento. As you know, Paul was the writer of most of the New Testament.
Se dice que se escribió por lo menos de 13 a 14 libros, que son conocidas como las cartas paulinas. And then we know that he wrote 13 or 14 books that we know are named the epistles. Y cada libro o carta que se escribe tiene alguna razón. And every book or letter he wrote had a reason. Entonces nosotros cuando estamos estudiando la palabra de Dios, So when we're studying the Word of God, es importante que se pregunten tres cosas. it's important to ask ourselves three things. ¿Por qué se escribió este libro? Why was this book written? ¿Cuáles son los temas que trae? What are the themes it brings? ¿Y cómo es que aplica a mi vida? And how does this apply to my life? Ok, so esas son tres preguntas que siempre tienen que tener en mente. So those are three questions we always have to have in mind. Y hablando del libro de Gálatas, And speaking on the book of Galatians, tenemos que recordar de que Pablo viajaba por diferentes regiones predicando el evangelio y estableciendo congregaciones. and we got to know that Paul was traveling in different regions, preaching the gospel and establishing congregations. Y debido a esto vemos de que Pablo al viajar y estar en diferentes regiones, And as we see that Paul was going to different regions, él visitaba las congregaciones por diferentes razones. and he was visiting different congregations for different reasons. Y él venía para atrás porque él quería darles guianza de nuevo. And he would come back because he wanted to give them new guidance. Y había veces en que ya la gente en estas nuevas congregaciones estaba distorsionando el evangelio. And we see that Paul and his congregations knew that people were distorting the gospel. Y lo que viene pasando es que esta gente ya estaba haciendo complicado el evangelio y estaba agregando cosas que eran contrarias a la doctrina. And we started to see that these people were complicating the gospel and adding contrary things to doctrine. Y tal vez ya para estas ocasiones ya Pablo ya estaba un poquito irritado, tal vez ya hasta se estaba jalando el pelo. And we know that for these visiting that Paul was doing, he was probably already tired. Con mucha paciencia, con mucho amor, él siempre regresaba para atrás. Y si tenía que enseñar lo fundamental de nuevo, él lo volvía a hacer de nuevo. And no matter what, he would still keep going back. And if he had to start them from the bottom and up, he would do it once again. Y el libro de Gálatas fue escrito por varias razones, pero voy a mencionar la más importante. And the book of Galatians was written for different reasons, but I'm gonna bring up the main and special reason. Y el libro fue escrito para los cristianos judíos específicamente. And the book was written for the Jews and the Christians in that time specifically. Lo que viene pasando es que ellos se estaban desviando del Señor y se estaban apoyando nuevamente en las obras de la ley de Moisés. They were drifting away from the Lord by relying again on the works of the law of Moses. Y esto era un gran error que ellos estaban haciendo. This was a big mistake they were doing. Y esto era un error muy grande porque simplemente ellos estaban poniendo al lado la belleza de lo que es el Evangelio, que es justificación por fe. And they were putting away the justification of faith. Y esta justificación que nosotros obtenemos no se consigue por las obras de la ley. And this justification we have is not obtained by the works of the law. Y por ejemplo, la gente en estas iglesias, ellos querían que los hombres fueran circuncidados. The people in this church, for example, wanted man to be circumcised. Y en estos tiempos había otras prácticas que los judíos también practicaban y también querían reintroducirlas de nuevo ellos también. And there was also some other traditions that the Jews were following, and they wanted to introduce them once again. Pero vemos que Pablo entra y les dice, momento, esperen un poquito. But Paul comes in and says, moment, wait a little. Les dice, bajo el nuevo pacto y cuando tú ya has sido nacido de nuevo como cristiano, debes de caminar bajo la guianza y poder del Espíritu Santo. And Paul said, under the new covenant, when you have already been born again as a Christian, you must walk under the guidance and the power of the Spirit. Y entonces vemos por qué es que Pablo estaba tan concernado con que la gente quería ser todavía justificado por la ley del viejo pacto en vez del nuevo pacto. And we see that Paul was so concerned that people wanted to be justified by the law instead of the new covenant. Entonces Pablo les trae el argumento de que ser justificados por la ley entera es totalmente imposible. And Paul's argument was that being justified by the entire law was impossible. Lo que viene pasando es que por nuestras propias fuerzas no podemos seguir todas las reglas de la ley. In our own standards, we fall short. In our own strength, we fall short of these standards. Y es por eso que para resolver este problema, Pablo viene y les propone algo más fácil. Therefore, to solve this problem, Paul proposes an easier method. Y él les dice, se tiene que aceptar a Cristo, aceptar su sacrificio y aceptar su justicia por fe. Paul says you must accept Christ, accept His sacrifice, and accept His righteousness by faith. Y era así de simple, hermanos, nada más de que en estos tiempos esta gente ya quería complicar la cosa. And it was that simple, but at this time they were complicating the things. Y empezaban a agregar de lo de antes al nuevo pacto. And they were adding old traditions to the new covenant. Entonces, eso nada más es poquito historia acerca de lo que vamos a estar estudiando.
And that's a little bit of the story that was going on in Galatians that we're going to be studying today. Y lo que yo traigo es una introducción, porque en las siguientes 4 semanas vamos a estar hablando específicamente de cómo se vive en el Espíritu. And I'm just bringing an introduction because the next 4 weeks we're going to be talking about living the life in the Spirit. Y ya para entonces todos ustedes van a ser expertos en este tema. And by then you're going to be an expert in this theme. Entonces vemos de que el concepto de ser libres se nos introduce en el versículo 13. And we see that the concept of being free is brought up in verse 13. En el versículo 13 se nos dice, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne. And verse 13 says, you, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh, rather serve one another humbly in love. Entonces, este concepto de ser libres, como lo ve el mundo, significa que puedes seguir los deseos de tu corazón y hacer lo que a ti te plazca. So the concept of being free, as the world sees it, it means that you can follow your heart desires and do what you please. Y así es como el mundo lo ve. And that's the way the world views it. Y cuando yo trato de recordar, cuando yo me fui de mi casa por primera vez hace 12 años, I remember when I was leaving home for the first time 12 years ago, yo estaba tan emocionada y dije, por fin voy a tener libertad. I was excited and said, finally, I'm going to have freedom. Dije, no voy a hacer quehaceres, no voy a tenerle que decir a dónde voy a nadie, voy a llegar a mi casa a la hora que yo quiera. That I won't have no more chores and I won't have to answer or respond to anybody, and I can go home at whatever time I would like. Esto para mí es lo que era la libertad. That for me was liberty. Pero pasó 2 semanas y poco a poquito mi contenedor de ropa se estaba llenando. But a week went by little, my clothes container was filled. La comida en el refrigerador se estaba acabando. The food in the fridge was running out. Y pues alguien tenía que lavar la ropa, alguien tenía que hacer de comer. And ¿Exacto? someone had to wash clothes and someone had to make food. Entonces yo empecé a pensar, bueno, esto de la libertad no es tan bueno como yo pensaba. And I started to think, this of freedom is not as nice as I thought. Porque pues ahora yo tengo que lavar mi ropa, tengo que estar yendo a la marqueta y tengo que hablarle a mi mamá por teléfono para que me ayude con la receta. Now I have to wash clothes, I have to go to the groceries and to the store to buy my own groceries, and I have to ask my mom for her recipe. Entonces aprendí que cuando tenemos libertad también viene la responsabilidad. And I also learned that when you have freedom, responsibility also comes. Pero muchas de las veces nada más nos enfocamos en lo que va a traer la libertad y no vemos el otro lado de la moneda. And many times when we think of freedom, we only see the beautiful side and ignore that there is a responsibility. Y Pablo nos explica que a pesar de que nosotros fuimos dados a libre albedrío, él nos recuerda que tenemos que escoger con mucha sabiduría lo que hacemos. And Paul reminds us that even if we were given free will, Paul reminds us to choose wisely what we do. Y entonces él viene y nos advierte en contra de los deseos de la carne. And he warns us against the desires of the flesh. Y él nos advierte acerca de esto porque nuestra libertad o este libre albedrío que tenemos no es licencia para que nosotros hagamos lo que nosotros queramos. And he warns us about this because our freedom or our will is not a license for us to do what we want. Entonces, al contrario, este libre albedrío que se nos ha dado es para que nosotros podamos cumplir los mandatos a través del Espíritu. In contrary, we were given this free will to fulfill his commandments through the Spirit. Y al final del tiempo vemos de que Pablo nos enseña que esta libertad que él se está refiriendo es la libertad de no tener que completar o vivir bajo la vieja ley o pacto. And so the freedom that Paul refers to, the freedom is not complicating or living under the old covenant. Y miramos de que nosotros podemos cumplir los mandatos del Señor amándonos el uno a nosotros, amando al prójimo, que es indicado en el versículo 14. And we can see that we can fulfill the commandments of the Lord by loving our neighbors, as we see in verse 14. Entonces, ya ahorita que entendemos de qué libertad estaba refiriendo Pablo en el pasaje, vamos a examinar un poquito cómo en la nueva vida que se nos ha dado, tenemos que caminar en el Espíritu para que así no vayas a gratificar los deseos de la carne. Now that we understand the type of freedom that Paul is referring to in the passage, we're going to examine how the new life that has been given to us to walk in the Spirit, since this helps us not gratify the desires of the flesh. Cuando tú viniste a Cristo, se te dio una nueva naturaleza. When you came to Christ, you were given a new nature. Pero porque aún estamos en este cuerpo de carne y sangre, estamos expuestos a los deseos de la carne. But since we're still living in this body of flesh, we're still exposed to the desires of the flesh. Entonces vemos de que Pablo nos explica que hay dos diferentes fuerzas que están en conflicto en nuestras vidas. And Paul explains that there's two different forces that are in conflict in our lives. Tenemos la nueva naturaleza que es empoderada por el Espíritu y tenemos
a la carne. We have the new nature that is empowered by the Spirit of God, and the other one that is empowered by the flesh. Ahí mismo en Gálatas el versículo 17 nos dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieras. So in verse 17 we see, for the desires of the flesh is against the Spirit, and the desires of the Spirit is against the flesh, so that these oppose each other so that you would not do what you want. Entonces quiere decir que estas dos fuerzas están peleando por tu alma. Ellas no son amigas, no son oponentes. Entonces están en contra del uno al otro. And it means that these two forces are fighting for your soul, that they are not friends, they are opponents. Y un ejemplo visual, así para que puedan entender cómo es que estas dos fuerzas están trabajando en nuestras vidas. So a visual example for you to understand how these two forces are working in our lives. Hay un juego común que se suele jugar mucho en los campamentos de jóvenes. And there's a game that we see a lot in the youth camps. En este juego se le llama Tug of War. And this game is called Tug of War. Y es en un juego en donde se le da un lazo largo a los dos equipos. And it's a game where there's a long rope that each side is given to the two different teams. Tenemos dos equipos y cada uno tiene la misma cantidad de miembros. So we have two teams and they both have the same quantity of members. Y el objetivo de este juego es de que se jale la cuerda hacia el lado opuesto para poder ganar. And the importance of this game is that each team pulls tugs the rope to either side. Y el que lo jale primero hacia su lado es como ellos ganan. And the team that pulls it farther to their side is the team that wins. Y si vemos, en este juego, los dos equipos tienen la misma meta en mente. And if we see in this game, both teams have the same goal in mind. Y también en nuestro caso, en nuestras vidas, el espíritu y la carne también están peleando por nuestra alma, tienen el mismo objetivo. And in our case, the spirit and the flesh are also fighting for our soul. Entonces, imagínate, tenemos a la carne de este lado y tenemos al espíritu de este lado y los dos están contendiendo, uno para el otro lado y el otro para el otro. So imagine we have the spirit of the flesh to our right and we have the spirit of God to our left, and they're both tugging against one another. Y eso es lo que está pasando en nuestras vidas cotidianas. And this is what's going on in our lives. Y lo vamos a estar experimentando cuando a veces tú sientes irte para la izquierda, pero sientes que también te está jalando hacia la derecha. And we're going to experiment this when you feel that you're being pulled to the left, but then you feel that you're being pulled to the right as well. Es el choque que está pasando entre el espíritu y la carne. That's the clash that's going on between the spirit of the flesh and the spirit of God. Entonces va a haber momentos en cuando tú no vas a querer hacer la cosa correcta, no vas a querer ser honesto, no vas a querer venir a la iglesia. And there's going to be times where you don't want to be honest, or when you don't want to get up and come to church. Y este es el ejemplo de la guerra interna que está pasando en nuestras vidas. So this is an example of the war that's happening in our lives. Entonces es importante de que tú puedas saber distinguir a las dos y saber para cuál lado tú vas a escoger ir. So it's very important for you to be able to distinguish both and choose what side you are choosing to be. Entonces yo ahorita que ya expliqué eso, tal vez estás preguntando, si las dos fuerzas están expuestas en mi vida, ¿puede ser de que yo puedo obedecer a las dos? So right now you're thinking, now that these two forces are battling for my life, may I be able to do both? O por ejemplo, ¿puedo yo seguir los deseos de la carne de lunes a jueves? Or for example, can I follow the flesh the spirit of the flesh from Monday through Thursday? ¿Y qué tal si el viernes y el domingo me dejo ser guiada por el Espíritu? ¿Creen ustedes, hermanos, que podamos hacer eso? No. And you say to yourself, can I follow the Spirit of God Friday and Sunday? Can you guys do that? Correcto, no podemos hacer eso. Entonces, nosotros como cristianos y con la nueva vida que se nos ha dado, hemos sido llamados a servir a uno o al otro, pero no a los dos. Correct, you may not be able to do that. As a Christian with the new life that has been given to us, we have been called to serve one another. Y recuerda lo que le dije anteriormente, estas dos fuerzas que existen van opuestos al uno al otro y no pueden trabajar juntamente. And as I told you before, these two forces are opposed to one another. They can't work together. Y la razón por eso es porque cada uno de los dos te va a llevar a diferentes objetivos. And the reason is because each of opposing force is going to take you to different objectives. Y si tú quieres ser más como Cristo, no puedes tener de los dos en tu vida. And if you want to be more like Christ, you cannot have both opposing forces in your life. En Santiago 3:11 se nos dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? And James 3 says 11 says, does any fountain pour forth sweet and bitter water from the same opening? Claro que no. Una fuente o te va a dar agua fresca o te va a dar agua amarga, pero no te puede dar de las dos combinadas.
Exactly. You cannot do that because the fountains is either going to give you sweet or bitter water. It will give you both waters at the same time. Entonces, en esta situación, hermanos, no nos podemos quedar neutros, no nos podemos quedar en medio. Esta situación no nomás es gris, no es gris, es blanco o es negro. And you can't stay neutral in this situation. There isn't a gray place. It's white or black. Entonces tú vas a tener que tomar la decisión, o voy a gratificar los deseos de la carne o voy a querer andar por el Espíritu. Then you must decide, am I going to gratify the desires of the flesh or am I going to walk in the Spirit? Pero no puedes seguir los dos, como dije anteriormente. But you may not follow both, as I said before. Cuando tú decides seguir el uno al otro, uno va a estar siendo complacido y el otro va a estar enojado. And when you decide to follow one or the other, in that case, you're going to please one or the other. Pero no puedes estar complaciendo a los dos al mismo tiempo. Esto es algo imposible que no puede hacerse en la vida. But you cannot please both opposing forces. It's not something that will work in your life. Y esto viene pasando porque si tú ves, una fuerza te va a decir, tú tienes que ser más amable, tienes que querer a tu prójimo, ¿verdad? Y la otra te va a decir, la opuesta te va a decir, está bien si eres egoísta, está bien que no cuides a tu hermano, él se puede cuidar a sí mismo. Because one opposing force will tell you, be kinder and take care of your neighbor, and others, but the other one will tell you, be selfish and don't take care of your brother. Let him do what he has to do alone. Entonces ustedes ven de que las dos fuerzas nos van a llamar a hacer cosas diferentes. And that's why we see either opposing force is going to cause us to do different things. ¿Y por qué es que se nos dificulta caminar en el Espíritu? And why is it so difficult to walk by the Spirit? Recuerda lo que nos dijo el apóstol Pablo en Romanos 7:15 al 19. Él nos dijo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. So Romans 7, verse 15 and 19 says, I do not understand what I do, for what I want to do, I do not do. But what I hate, I do. And if I do what I don't want to do, I agree that the law is good. As it is no longer I myself who to do it, but it is a sin living in me. For I know that good itself does not dwell in me. That is my sinful nature. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. For I do not do the good I want to do, but the evil I do not want to do. This I keep doing. Now I do what I want to do. It is no longer I who do it, but it is a sin living in me that does it. Y esto, hermanos, es solamente un recordatorio de que la vida cristiana, estamos en este mundo en donde la lucha constante entre el espíritu y la carne va a estar pasando. And it's just a reminder that our Christian walk in the world is always going to be a battle between the flesh and our spirit. Estamos en un mundo que ha sido caído y ha sido corrompido por el pecado. We're in a fallen and corrupt world. Y hasta que llegamos nosotros finalmente a casa es cuando esta lucha va a parar de cesar. And not until we go to heaven, this battle is going to cease. Y lo que viene pasando que para la gente que no son nacidos de nuevo y no son hijos de Dios, ellos no tienen esta lucha que nosotros tenemos. For the people who are not children of God, they do not struggle how we struggle. Ellos simplemente se dejan llevar por los deseos de la carne. They just follow the desires of their flesh. Y con ellos no hay tensión por parte del espíritu, porque no hay convicción por parte de él. And there's no tension with the spirit because it does not live in them. Entonces nosotros en nuestras mentes, nosotros claramente sabemos que la vida que es vivida de acuerdo a los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa no es como Dios quiere que nosotros vivamos. In our minds, we clearly know that life that is lived according to the desires of the sinful nature is not how God wants us to live. Y sin embargo, hermanos, no estamos libres de sentir ese tirón de la carne. Siempre va a estar pasando. And we're not free to want to feel that. No estamos libres de sentir el tirón de los deseos de la carne. We're not free from feeling the nature of how God wants us to live. Pero, hermanos, sí tenemos la capacidad de poder determinar si queremos caminar por la guianza del Espíritu o por la guianza de las obras de la carne. But we have the capability to choose if we either want to walk by the Spirit or walk by the flesh desires. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos saber si no estamos dando los deseos de la carne? How will we know that if we're feeding to the desires of the flesh? Y el versículo 19 nos explica una de las diferentes obras que son manifestadas por la carne. And verse 19 explains some of the ways how the flesh manifests in our lives.
Y es una lista muy larga, pero básicamente habla del adulterio, fornicación, inmundicia, And it's a long list, but it talks about adultery, fornication, uncleanness, etcétera, etcétera. etc., etc. Entonces, los deseos de la carne son parte de nuestra vieja naturaleza. And the desires of the flesh are a part of our old nature. Y por instinto natural, a nosotros se nos hace más fácil darnos a estos deseos. And by natural instinct, it is easier for us to get to the desires of Nadie the nos flesh. tiene que enseñar cómo hacer lo malo, Nobody has to teach us how to do bad. pero cuando viene a lo bueno, alguien nos tiene que estar instruyendo poco a poquito. But when it comes to the good, somebody has to instruct us little by little. Y porque nosotros somos personas caídas, Because we were fallen people, muy adentro de nosotros, nuestros deseos anteriores era vivir lejos de Dios. Nosotros queríamos vivir lejos de Él. and deep inside us, our desires were to live far from God. Nosotros queríamos tomar la posesión de ser nuestros propios dioses. We wanted to take the position of being our own Y gods. esta es una mentalidad de que desafortunadamente mucha gente en el mundo aún sigue pensando así, de que ellos son sus propios dioses y pueden hacer de su vida lo que les plazca. And it's a mentality that people still on earth think that they can do what they want to do and to follow their own desires. Entonces, porque hemos vivido la mayoría de nuestras vidas dándonos a los deseos de la carne, cuando somos instruidos a vivir de una manera diferente y caminar en el Espíritu, se nos hace difícil. So we have lived most of our lives giving to the desires of the flesh. Now by walking by the Spirit, it is difficult for us, but it is not impossible. Pero tenemos que aprender que el Espíritu día a día nos está empoderando y nos está dando las herramientas para que tú puedas caminar en el Espíritu. But we must understand that day by day, the Spirit is empowering us and giving us tools to walk in the Spirit. Y lógicamente, hermanos, cuando se nos introduce algo nuevo, siempre es difícil. And when we're introduced something new, it is always by default. Nos va a costar trabajo. It's going to be harder work. Pero toda cosa buena que nos va a llevar a algo bueno, tiene que costarnos. And every good thing that's been given to us is always going to be hard work. Nada va a ser fácil y va a requerir mucho de nuestra parte. Nothing will be easy and it will require a lot of ourselves. Entonces, podemos ver que a la carne le gusta deleitarse en el pecado. And we can see that flesh loves to remain in sin. Y vemos que el pecado es agradable y es una de las razones por qué es que la gente se da los deseos de la carne. And we can see that sin is pleasant, and that's why it's easy for people to give the desires of the Si el flesh. pecado no fuera agradable, no miraríamos a la gente pecando. If desire wasn't pleasant, we wouldn't see people sinning. Pero vamos a ver a Pablo cuando él habla acerca de la inmoralidad sexual. And let's see when Paul talks about sexual immorality. Podemos ver que los pecados sexuales pueden ser agradables en el momento, And we can see how sexual sins can be great in the moment. que pueden dar el factor de diversión temporal, It gives you temporary fun factor. pero después viene el sentimiento de culpa y vienen consecuencias. But then comes guilt and bad consequences. Y entonces vemos que esta es la culpa que nos separa de poder tener una relación con Dios. And we see that this is a guilt that separates us from having a relationship with God. Y entonces vemos que el enemigo usa esto para quebrantar nuestra relación con Dios. And we see how Satan uses this to break our relationship between Y nos God. empieza a acusar diariamente. And he accuses us daily. Pero nosotros tenemos que recordar que el momento en cuando yo y tú exponemos este pecado a la luz, le pedimos perdón a Dios, Él nos puede liberar de toda acusación. But remember, at that moment that sin is exposed by you and I, that it is brought to light and we ask God for forgiveness, we are free from all accusation. Y tenemos que entender que cuando nosotros caemos en pecado, no es algo que pasa inmediatamente, no es algo que pasa de la noche a la mañana. And we got to understand when we fall into sin, it's not something that's planned in that moment. It's something that happens from day to night, Esto es algo que pasa progresivamente. and it's something that happens progressively. Y esto pasa al momento que dejamos empezamos a entretener el pecado And this happens when we start to entertain sin y empezamos a jugar con él. and we start to play with sin. Y podemos recordar al gran rey David. And we can recall David, Y él nos enseña las consecuencias de darnos a los deseos de la carne. and he even teaches us the consequences of giving ourselves to the desires of the flesh. Cuando David era rey, él estuvo en su palacio When David was king, he was in his palace, y tuvo un descuidón. and he fell. Y en vez de ir a la guerra, él decidió quedarse en casa. And instead of going to war, he decided to stay home. Y estando en la casa sin tener nada que hacer, And while being home without having anything to do, David salió hacia afuera. David went out. Y cuando él salió hacia afuera, él nota que hay una mujer bañándose. And when he went outside, he saw a woman showering. Y cuando él la miró, pues fue un accidente, ¿verdad? Pues porque él salió y pues ahí estaba bañándose, ni modo que pues
Ya la tuvo que mirar, ¿verdad? So when he saw her, it was an accident because he was going and he saw it, but as he saw it, he had to stay. Y la cosa simplemente se podía haber quedado así, un accidente. And it could have remained that, oh, it was just an accident. Pero ¿qué hizo David? David entretuvo sus pensamientos. But what did David do? He was interested. Y él dijo, voy a ir a pedir más información. Mandó pedir información de quién era esa mujer. And he sent to get more information of the lady. Y más adelante mandó traer a la mujer a su casa. And later on, he brought the woman to his house. Y es cuando vemos de que David desafortunadamente tropieza. And that's when we see that, unfortunately, David fell in sin. Y David pensaba que al pasar esta noche con esta mujer, todo iba a llegar a su normalidad. And David thought as he had this one night with his woman, everything was going to go back to Pero normal. al poco tiempo se nos dice de que esta mujer regresa con noticias de que ella está embarazada. But in a short time, the lady comes back with the news that she is pregnant. Y esto para David era un gran problema. And this for David, it was a big problem. Entonces David busca diferentes maneras de poder cubrir su pecado. And David was finding different ways to be able to hide his sin. Él piensa y trae al esposo de esta mujer, lo saca fuera de la guerra So what he does is he brings the husband of this woman and takes him out of war. y lo trae hacia la casa y en una ocasión hasta lo emborracha. So he brings him to his house, and on one occasion he even made him get drunk. Porque él quería que este hombre pasara la noche con su esposa. Because he wanted the man to have the night with his wife. Pero este hombre era tan responsable But the man was a very responsible y man, no hizo nada de eso. and he didn't do any of that. Porque él sabía que su rol era de estar preparado para la guerra. Because he knew his role was to be prepared for war. Y David se daba casi por vencido y decía, ¿qué más es que yo puedo hacer para poder cubrir esto que he hecho yo? And David had no more options, and he was like, what can I do so I can be able to hide my sin? Y finalmente él piensa, voy a tener que matar a este hombre. And finally, his last thought was, I must kill this man. Y en el proceso de mandar matar a este hombre en la guerra, él involucra a diferentes personas. And in the process of sending this man to get killed at war, he involved other people. Y tenemos que ver, hermanos, que cuando nosotros pecamos, esto va a hacer que involucremos a demás personas. No nomás te afecta a ti, afecta a los demás alrededor de ti. So we gotta see when we sin, we also involve other people, and it's not only gonna affect you, but it's gonna affect others. David simplemente lo que él tenía que haber hecho es pedirle perdón a Dios. What David had to simply do was ask God for forgiveness. Pero él fue muy cobarde y dejó que el pecado siguiera progresando. But he was very coward, and he let the sin progress in his life. Entonces, hermanos, para ti y para mí, no dejemos de que eso nos pase a nosotros, de encontrarnos en un lugar incorrecto donde no tenemos que estar. But listen, do not let this happen to you. If you find yourself in a wrong place, Entonces, ¿cómo es que podemos evitar nosotros para no darnos a los deseos de la carne? how can we avoid giving the desires to our flesh? Nosotros tenemos que determinar a quién vamos a nutrir, a tu nueva naturaleza o a tu vieja naturaleza. You have to determine who are you going to nurture, your new nature or your old nature. Y hay diferentes cosas que tú vas a tener que determinar. You have to determine different things. Entonces vas a tener que determinar cómo vas a pasar el tiempo, On one, how to spend your time, con quién vas a pasar el tiempo, with whom you're going to spend your time, y si la gente que está cerca de ti te está acercando más a Dios o te está haciendo que tropieces. and see, are these people bringing you closer to God or are they causing you to stumble? Y les voy a dar un ejemplo así general para que podamos entender cómo es que se nutren estas dos naturalezas. And I will give you guys some examples how you nurture these new natures. Y me pongo a pensar, cuando mi papá en esos tiempos, en esos años, cuando él iba como a peleas de gallos, So I start to think, like my dad back then, he used to go where roosters used to fight each other. esos dos animalitos que iban a estar en esta pelea tenían que ser cuidados de una manera muy especial. And these two roosters that were going to fight, they had to be taken have special care. Y durante este tiempo, cuando los vemos nosotros en la pelea, vamos a ver a dos animalitos que tal vez se parezcan mucho por el exterior. And we were going to see two roosters in the fight that you would get to know them by their exterior appearance. Y entonces tú al verlos, tú no puedes decir, pues va a ganar el gallo número 1 o va a ganar el número 2, porque los dos se parecen. So when you would see them, you wouldn't say, rooster number 1 would win a rooster number 2 because they look exactly the same. Pero si yo empiezo a contarte cómo es que esos animalitos fueron cuidados meses atrás, tal vez allí tú tendrías poder adivinar un poquito más cuál va a ser el ganador. But then if I told you how each rooster was nurtured before the day of the fight, then you would be able to make a better decision. Y vamos a hablar del gallo número 1. So let's talk about rooster number 1. Entonces, meses antes de la pelea,
se le cambia el alimento que se le está dando a ese animalito. So months before the fight, the food he was eating has been Y changed. se le empieza a hacer un alimento especial que tiene mucha nutrición. And he's been given special food with a lot of nutrition. Y yo recuerdo que en esos tiempos mi papá les echaba como una manzana, les cortaba pedacitos de manzana y revolvía diferentes cosas. And I remember that time my dad used to give them apples and nutrition things together that would make them very strong. Y esa era la nueva comida que se les estaba dando. This was the new food that was given to the rooster. Entonces vemos ya que a este gallo se le están dando suplementos, se le están dando vitaminas. And we were seeing that this rooster was given supplements and vitamins. Su dueño lo empieza a entrenar diariamente. The owner was training him daily. Y así ya podemos ver que este animalito sabe cómo volar y brincar adecuadamente. And we can see how this rooster can fly and jump properly. Lo pesa constantemente para asegurarse de que esté a un buen peso. And he's constantly weighed to ensure that he has an adequate weight. Y la noche anterior se asegura de que este animalito se separe de todos los demás, se lleve a un lugar que esté callado para que él pueda reposar y no estar desvelado al siguiente día. And the night before, the rooster is separated from others at a quiet place. It is left so that he can rest and not be awakened before the next day. Este es el primero que hablamos. Ahora vamos a hablar del segundo animalito. And that's the first rooster we're talking about. Now we're going to talk about the second one. El otro dueño tiene su gallo y lo sigue alimentando con alimento procesado. So the second rooster, the owner continues to eat the processed food. No le da vitaminas, He's not given vitamins. su entrenamiento no es constante. His training is not constant. Y lo que viene pasando es que el dueño llega cansado del trabajo y pues no tiene tiempo de hacer eso. And his owner comes tired from work and he doesn't have time to do the necessities for the rooster. Entonces este animalito está desnutrido. So this rooster is malnourished. Y la noche antes de la pelea se le deja con todas las gallinas. And the night before the fight, the rooster is left with all the hens. Al siguiente día el pobre gallo está desvelado pues porque no durmió toda la noche. And the next day, the second rooster is very tired because he didn't sleep. Entonces ahora que ya di toda esta información, tienen toda la información de cómo han sido cuidados, Now with the information that you have of both roosters, ¿cuál de los dos piensa usted que va a poder ganar? which of the two do you think is going to win the fight? El primer gallo, por supuesto, porque pues se le estuvo dando un cuidado muy especial Of course, the first rooster because he was well nurtured, y podemos ver de que va a tener más posibilidades de ganar. and now we can see that he has more possibilities to win. Es nomás un visual para que puedan entender, ¿verdad, hermanos? And that's just a visual example so that you can understand. Pero así es la vida de nosotros. That's how our life is. Si tú estás nutriendo más al viejo hombre, Because if you're nurturing more of the old nature, es el que va a ganar. that's the one that's going to Si win. tú estás nutriendo a la nueva vida, But if you're nurturing your new life, esa es la que va a ganar. that's the one that's going to win. Entonces tenemos que ser muy entendidos de cuál es el que vamos a nutrir. So we must understand which one are we going to nurture. Y aparte de eso, hermano, tenemos que ver nosotros de que tenemos que tener ciertos límites en nuestras vidas y no entretener el pecado, como les decía anteriormente. So you must know what are the limits in your life, and you are not to play or entertain sin. Porque todo empieza con un pensamiento. It all starts with a thought. Y el momento en que tú te lo empiezas a creer, The moment you start to believe this thought, empiezas a actuar en esos pensamientos. you start to act accordingly. Y la Biblia nos instruye de que tenemos que huir del pecado. And the Bible teaches us that we must flee from sin. Y la palabra que usa es huir, es una palabra muy específica. And the word that it says flee. It's a specific word. Porque al huir, eso es correr lejos de un lugar o una situación peligrosa. And to flee is to run away from a dangerous place or situation. Si el pecado no fuera severo, no estaría usando esa palabra. If sin wasn't severe, that word wouldn't be used. Pero vemos de que hay una gran severidad de lo que trae el pecado en nuestras vidas. And we see how severeness of sin is in our lives. Pero en veces nosotros en nuestras vidas podemos llegar al momento en donde empezamos a entretener el pecado y decimos, ay no, pues no es tan gran cosa. But sometimes we can see that in our lives. Sometimes we come to a place where we entertain sin and we think, oh, it's not a big thing in our lives. Y empiezas a justificar tus acciones. And you start to justify your actions. Y dices, pues se me salió esa palabrota porque esa persona me hizo enojar. Oh, well, this bad word came out because that person made me O nada angry. más una mentirita blanca. Oh, it's just a white lie. Ay, no es grande cosa, It's not a big deal. ¿verdad? Entonces eso pasa cuando tú empiezas a entretener el pecado en tu vida. Y nosotros, hermanos, yo les digo, si Dios ya nos limpió de diferentes adicciones, si ya te hizo libre de diferentes pecados, tenemos que parar de estar dándole resucitación a esas mismas cosas. Tienes que parar de darle CPR, tienes que dejarlo que esté muerto. And if we have already been cleansed and if we have already been freed from different situations and sin, we must not resurrect that sin or give CPR to that sin. Pero en veces, hermanos, ahí estamos dándole CPR a esas cosas.
A fuerzas queremos que regresen a nuestras vidas. But there's times where we find ourselves giving CPR to the sin and we want it to come back into our life. Pero tenemos que ver, hermanos, que cuando tú haces eso y cuando tú estás reviviendo esas mismas cosas de antes, van a llegar con más fuerza. No van a llegar como antes, llegan más fuertes. And you gotta understand, when you start to resurrect those sins, they come back into your life, they're gonna come so much stronger. Entonces, ustedes conocen cuáles son sus debilidades y saben en cuáles lugares no deben de encontrarse. So you know your weaknesses and you know what places you must not be found. Y tenemos que ser inteligentes de no buscar justificaciones en nuestras vidas, porque tarde que temprano, cuando tú dejas al pecado que entre en tu vida, vas a caer. And you must be intelligent to know that you must not just justify these sins, because sooner or later you're not going to be alert, you're going to fall. Y mi hermano me comentaba siempre, él tenía un perrito, ¿verdad? Y decía, si el perrito, tenemos un portón, si la cabeza del perrito cabe a través del portón, And my sister would tell me, if the puppy's head fits to the gate, es fácilmente que el resto de su cuerpecito pueda meterse hacia adentro. it's easy that the rest of his body will fit through the gate. Entonces, al igual con nosotros con nuestros hábitos, si tú das la más mínima cabida de que estos hábitos vuelvan a regresar a tu vida, And it's the same as with these habits, that if we let these habits come back into our lives, no te vas a sorprender cuando ya eres esclavo nuevamente de las mismas actividades de antes. and you won't be surprised when you're a slave to the same activities you Y used to nosotros do vemos before. de que el enemigo busca cualquier descuidada para poder destruir tu vida y volver a entrar de nuevo. And we see that the enemy looks for anybody with carelessness to be able to enter and destroy their lives. Así que tenemos que tener mucho cuidado acerca de eso. So we must beware. So, esto que acabo de explicar es lo que pasa cuando nosotros andamos en la carne, pero también les expliqué qué es lo que podemos hacer para que no nos vayamos a dar los deseos de la carne. So this is what happens when we give the desires to the flesh. But I also told you guys what we can do to be able to give, walk by the Spirit. Y en nuestra nueva vida hay importancia porque nosotros tenemos que caminar bajo la alianza del Espíritu Santo. And in our life, there's importance why we must walk by the Spirit. Pero es necesario que ustedes entiendan, esta es una decisión que ustedes van a tener que hacer. And it's necessary for us to think that this is a decision that we're going to have to make for ourselves. ¿Quiero ser guiada por los deseos de la carne o quiero ser guiada por el Espíritu? Do I want to be guided by the desires of the flesh or by the Spirit? Y esto, hermanos, no es una decisión que vamos a tomar en voz alta. No vamos a andar diciendo, oh, pues yo vivo por los deseos de la carne o yo vivo por los deseos del Espíritu. And it's not a decision we're going to take or promote hiding that, oh, I'm going to walk by the Spirit of God or walk by the flesh. Porque esto es un poco raro si es que andamos así hablando de esta manera, ¿verdad? Pero lo que va a hablar por ti van a ser tus acciones. But it's kind of weird if you start boasting about it, but what's going to talk for you is going to be your actions. Tus acciones te van a poder decir por cuál de los dos tú estás viviendo. And your actions are going to be able to say and show what you're choosing to live Y si by. tú dejas que el Espíritu guíe tu vida va a florecer y prosperar. And if you let yourself be guided by the Spirit, your life will flourish and prosper. Pero si tú no dejas que el Espíritu dé guianza en tu vida, vas a ver que tu vida empieza a menguar. But if we deny the ability of the Spirit to guide us, our lives will diminish. Y en vez de ir para adelante, vas a retroceder. And instead of going forward, you're going to move backwards. Y todos nosotros como hijos de Dios, hermanos, hemos sido a llamar a ser santos. And we all, as children of God, have been called to be saints. Y hablamos un poquito de la importancia de la santidad en nuestra vida durante la vigilia que tuvimos hace como 2 semanas. And we talked a little bit about holiness in the vigil that we had 2 weeks ago. Y si no estuvo, hermanos, se lo perdió. And if you weren't here, you missed it. Pero vamos a recordar lo que dice 1 de Pedro 1, 14, 16. So let us remember what it said in 1 Peter chapter 1, verses 14 to 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó a ser santo, sed también santos vosotros, santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén, hermanos. Entonces, si tú eres nacido de nuevo y si el Espíritu Santo ya está viviendo dentro de ti, no hay por qué nosotros tenemos que... Our desires to the flesh. Pero si tú no has sido nacido de nuevo, como yo dije anteriormente, no va a haber esta convicción en tu vida. But if you've been born again, as I previously said, and you won't have this conviction in your Y life. tenemos que aprender la importancia de ser intencionales con todo lo que hacemos en nuestras vidas. And we need to understand and know that